Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. Lección 6. A través del Mar Rojo. El Éxodo es la experiencia más dramática y gloriosa del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, razón por la cual, a nivel teológico, se convierte en un gran patrón de comportamiento divino para el tiempo del fin, específicamente para los sucesos previos a la segunda venida. Este acontecimiento se constituye en el modelo divino de cómo Dios derrota a los enemigos del remanente histórico para introducirlos victoriosamente al reino venidero. En toda la travesía se puede notar la historia resumida del paso de la humanidad desde su entrada voluntaria al pecado, entrada a Egipto, la preparación que hizo el mismo Cristo de un sistema político territorial comandado por él mismo para garantizar la supervivencia de la verdad dentro del mundo pecador, Gosén con José, la llegada de un libertador del pecado simbolizada por la llegada de Moisés, la obra redentora de Jesús para justificarte ante la ley, Pascua, y luego todos los sucesos que señalan los eventos de los últimos días previos a la segunda venida y el traslado al cielo para el milenio. Debido a esta intención del Espíritu para dejarnos información clara a la última generación del remanente de Cristo, los acontecimientos relacionados con la salida de Israel de la tierra de Gosén, mencionados en Éxodo 12 y rememorados en el Cántico de Moisés, alegremente entonados en Éxodo 15, son sobrecogedores, asombrosos y llenos de información actual. Las señales, prodigios y milagros redentores de Dios alcanzan su apogeo en ese contexto. Con la noche de Pascua se figura el gran día de Jehová. El juicio divino fue ejecutado sobre quienes no estaban cubiertos en las casas marcadas por la sangre en el dintel, símbolo de haber aceptado salir del modelo político opresor del enemigo y buscar un nuevo orden social basado en los axiomas de convivencia establecidos en la creación. A todos se les abrió la oportunidad de salir de Egipto en aquella ocasión, así como hoy a todos se les llama a salir de Babilonia y a entrar en el modelo sin importar su posición, religión, educación, estatus social o género. Para todos se hizo la gran invitación, llegando incluso al mismo faraón, símbolo de los grandes y poderosos gobernantes del mundo. Para este momento, como en otrora, la destrucción generada por el modelo social imperante en el planeta era muy evidente ante los ojos de todos. Las consecuencias de sus principios errados ya habían tocado todo aquel sistema egipcio, el cual se encontraba envuelto en un gran caos integral, tal como describe el Apocalipsis a la sociedad mundial para el tiempo del fin. Situación que ya hoy se hace evidente. El orgullo de Egipto estaba por los suelos. Cuán interesante es la petición del faraón a los hebreos cuando les permitió ir a adorar. Y bendíganme a mí, o rueguen a Dios por mí. ¿Por qué pediría eso el rey de Egipto, un presunto Dios en la tierra y entre su pueblo? Definitivamente se deja evidencia en este patrón cómo muchas naciones, tribus y lenguas aceptarán la grandeza de los principios del Dios creador para la salvación de la humanidad. Sin embargo, también habrá gobernantes y muchos individuos comunes quienes de manera temeraria, aún después de haberse convencido, el orgullo los vencerá y de nuevo perseguirán al sistema político de Dios, cuyo distintivo siempre ha sido la observancia del sábado de la creación para destruirlo. Mientras tanto, Dios, como en aquel entonces, hará provisión para que su pueblo no salga de Egipto con las manos vacías, sino que, con esa situación, se evidenciarán las acciones santas aceptadas ante la ley, a pesar de ser realizadas por seres humanos que aún no han pasado por la purificación del milenio, situación que está simbolizada
con la provisión de oro que como botín sacaron de Egipto. El tiempo prometido de la gran liberación, tanto de ellos como también de todos quienes escuchen el mensaje de los 3 ángeles, conocido como mensaje final de Dios, y acepten el evangelio del reino, estaba a punto de llegar. El pueblo remanente ya estaba siendo llamado a unirse en un solo sistema de convivencia social, conocido como reino venidero, el cual, como el arca de Noé, abrirá sus puertas para todos quienes lo acepten. Para estos momentos, no bastaba con creer, debían actuar en consecuencia. Dios les había dicho lo que tenían que hacer. Ahora tenían que hacerlo por fe. Es el momento de cumplir con los principios proféticos contenidos en el libro de Santiago. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Con la participación protagónica de los primogénitos para el momento final de la salida, se puede entender la idea de la redención extendida a toda la familia humana, los cuales de allí en adelante debían ser consagrados al servicio de Dios. Los primogénitos liberados de la muerte son símbolos de los diferentes linajes, tribus y lenguas que serán cubiertos por la obra redentora por medio de sus familias. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En armonía con las instrucciones dadas por Dios a Moisés, los israelitas salieron de Egipto como un ejército bien organizado. Los términos hebreos Saba y Mahané, traducidos como ejércitos, escuadrones, campamento y huestes, atestiguan esa descripción. Esto deja ver muy claro que para estos días el Señor nos unirá en un solo ejército o rebaño, como lo llamó Jesús, dando fin a la dispersión del poder del pueblo santo, al salir organizado como un gran campamento o comunidad, la cual se llamará Reino Venidero. Los hebreos se dividieron en unidades y marcharon como un ejército. Más tarde, Balaam vio desde las colinas de Moab que Israel estaba acampando por tribus. Mientras tanto, Moisés llevó consigo los huesos de José. Este es un detalle muy importante del texto y revela la raíz común que volverá a unir a toda la cristiandad, a saber, el Evangelio del Reino o el Evangelio de José, quien se reconoce en la historia bíblica por ser no un religioso sectarista y dogmático, sino por ser un estadista que aprovechó su expulsión no deseada por parte de sus hermanos de su propia familia para convertirse en un gran líder social que hizo provisión para sus hermanos y para todas las familias del mundo, sin ninguna distinción. José, aún fuera de su hogar, nunca perdió de vista la necesidad de que su pueblo se pudiera convertir en una nación grande, la cual pudiera ser tomada por todas las naciones del mundo como modelo de principios organizativos alternativos ante la gran debacle del orden mundial prevaleciente en la humanidad, tal como Dios lo había prometido bajo la forma de una promesa a sus antecesores Abraham, Isaac y Jacob, su padre. Inspirado por el Espíritu Santo, José pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra de Canaán. Creía que el Señor visitaría a Israel en Egipto y lo llevaría a la tierra, como lo había jurado. Cuando Israel llegó a Canaán, los huesos de José fueron sepultados en Siquem, como señal de que nunca se perdería esa promesa salvadora de las naciones del mundo. La columna de nube y la de fuego eran los signos visibles de la presencia de Dios entre su pueblo. El Señor habitaba allí y se comunicaba con ellos también desde la nube. El faraón reveló ahora los verdaderos motivos de su corazón, convirtiéndose ahora en el símbolo de quienes por orgullo no aceptan las evidencias dadas por la divinidad. Reunió a todo su ejército y fueron tras sus esclavos fugitivos. ¿Cuán totalmente cegado por el pecado estaba realmente este hombre? Cuando el pueblo vio venir al ejército del faraón, pronunció palabras y expresó sentimientos de los que se harían eco más de una vez.
¿No había sepulcros en Egipto que nos sacasen a morir en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros al sacarnos de Egipto? Aún después de haber visto manifestaciones tan dramáticas del poder de Dios, que incluyeron el libramiento de sus hijos primogénitos, el pueblo seguía mostrando una asombrosa falta de fe y, por tanto, la necesidad de la conducción de un líder tomado por el Espíritu Santo, al cual hoy podemos reconocer como el Espíritu de profecía, quien identifica al pueblo remanente final junto con la vigencia de los principios axiomáticos de la creación. Moisés, como buen espíritu de profecía, confiaba de todo corazón en Dios y en su palabra. Animó al pueblo a salir de aquel modelo social y seguir con el plan divino para ellos. Presentó 4 puntos cruciales acerca de cómo actuar en situaciones difíciles. Primero, no teman. El primer llamamiento es a confiar en el Señor, pues solo así es posible vencer el temor de enfrentar las consecuencias de la decisión de ponerse de parte de los cumplimientos proféticos ante la apatía de otros. Isaías nos recuerda esta verdad al afirmar que los creyentes están en las manos de Dios y que Él actuará en favor de ellos si lo aceptan como su Dios y Señor. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Segundo punto que les refirió Moisés, manténganse tranquilos. Mantenerse tranquilos no significa solo dejar de murmurar y esperar grandes cosas, sino confiar en Dios y esperar pacientemente su poderosa intervención. Solo en una mente en paz puede actuar el Espíritu Santo y producir la santificación. Tercero, verán la salvación que el Señor les dará hoy. Para que nuestra fe se avive, es importante reconocer los tiempos de los cumplimientos proféticos y agradecer su asistencia prometida. Ver significa abrir los ojos porque la incredulidad es ciega. Ya llegó el tiempo de salir a un nuevo modelo de vivir el cristianismo. Cuarto punto, el Señor peleará por ustedes. Esto indica lo que Dios hará. Luchará personalmente por su pueblo. El Calvario es la prueba definitiva de ello, pues en la cruz Cristo derrotó a Satanás para darnos la vida eterna. Incluso los egipcios reconocieron que el Señor luchaba por los israelitas. La orden dada por Dios a Moisés como espíritu de profecía de aquella época fue clara. Salgan y marchen. Dios desplegó su plan de acción paso a paso. Primero, el ángel de Dios y la columna de nube se desplazaron desde la parte delantera del campamento de Israel y se situaron detrás de ellos, protegiéndolos del ejército egipcio. Segundo, Moisés extendió por fe su mano sobre el mar. Tercero, el Señor dividió el agua y la secó con un fuerte viento. Y cuarto, el resultado fue que los israelitas atravesaron el mar con seguridad y sobre tierra seca hasta la otra orilla. Los egipcios los persiguieron ciegamente, pues se negaron a ver que Dios estaba haciendo cosas extraordinarias por su pueblo hasta que fue demasiado tarde, como lo reveló su confesión en Éxodo 14, versículo 25. En el patrón, todo el ejército egipcio fue derrotado y nadie sobrevivió, incluido el faraón. Fue una derrota impresionante para los egipcios y una victoria completa para el pueblo de Dios. No es de extrañar que a lo largo de toda su historia y hasta el día de hoy, el remanente, en todas las generaciones, revivan este incidente y haya pasado a esta última generación del remanente como la gran profecía de la victoria del pueblo de Dios desde su salida al campo hasta su cruce por las vicisitudes provocadas por la predicación final del Evangelio del Reino, el cual ya está surgiendo. De la victoria surgió un canto. Este cántico alaba al Señor porque es un guerrero poderoso que derrotó a quienes se oponían a su pueblo. Moisés desarrolla personalmente este tema, subrayando que el Señor, su Dios, es también su fortaleza, su canción y su salvación. Nadie es como Él, magnífico en santidad,
terrible en prodigios, autor de maravillas. En Apocalipsis 15, versículo 2 al 4, los redimidos cantan el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Puedes imaginar cómo sonará en el cielo esta alabanza a Dios por sus grandes y maravillosas obras, por sus juicios justos y verdaderos, por sus acciones justas y su santidad? No dejes de participar de esta victoria que ya está por consumarse. Sé tú un instrumento dentro de este remanente para producir el gran reavivamiento y reforma que servirá de impulso para salir, cruzar y triunfar.